Son las 8 de la mañana y 5 minutos. Justo estábamos hablando y recordando con Carlos sobre cuánto tiempo y cuántos programas ya viene participando acá. Yo creo que Bienvenido, llevo buenos 4 días. meses, muchas gracias por Más ha de ser, pues. más, tal vez unos 20 Tocará, programas. tocará revisar. Bienvenido, pues, Carlos, qué gusto tenerle aquí. Sabes que eres el único gestor cultural y artista que viene así todas las semanas para conversar. Se supone que nosotros en la radio habíamos dicho que serían los viernes que vengan los gestores culturales, pero Ah, quedamos en que sean los lunes después, ¿no? Contigo porque decías que tenías un poco más de tiempo. Bueno, sí, ¿qué muchas vamos gracias. a hablar hoy? Continuando con Charlas, nuestras charlas, conversaciones. nuestros módulos, episodios, capítulos Ujú, y temporadas. Este día traemos las dictaduras digitales. ujú. Y esto me parece una cosa que es más seria Pensaba, de lo que pensábamos, porque tiene muchas, muchas consecuencias. pero es que decir dictadura y nombrar algo como dictadura ya es una Ya es cosa un peso, ¿verdad? seria. Ya, primero para abordar este tema tenemos varios vértices. Primero, ¿no? El hecho de que ya desde los años 70 se iba advirtiendo de una manera formal desde la sociología, desde la filosofía, desde las ciencias políticas, el hecho de que ya los países no son los que construyen las guerras, sino las corporaciones, Mm, mm. las empresas, las corporaciones transnacionales, los monopolios, los oligopolios internacionales son los que construyen, de hecho, los discursos. Es decir, eh, Utilizan a los políticos para que las declaren y las defiendan. sí, entonces más bien los políticos se han convertido en operarios, Mm, mm. ya no de un país, sino de estos intereses comerciales. Ahora esta es una realidad que cada vez ha cobrado más éxito, ¿no? Para mal de las sociedades y los pueblos, quizás, ¿no? Porque nos ha traído ciertos sesgos informativos que no van de la mano de lo que sucede desde el discurso político. Es Ujú, decir, parecería que las empresas nada tienen que ver, yo no me meto en política, yo solo compro y vendo mis cositas ujú. y en realidad Están es metidas a todo las lo patas. contrario. El político es el operario de estas empresas. Por Sí. ejemplo, hay dos países en conflicto. Ujú, O por ejemplo, hay un país que dentro tiene guerrillas ujú, que están en conflicto ahí dentro, ¿no? Y resulta que las armas dicen Made in USA para los guerrilleros, ujú, Made in USA para la policía de ese país. ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, no le interesa siquiera los La paz. conflictos, la soberanía, la paz, sino la venta de armas. Ujú, Y les vende a los dos bandos, ¿no? ujú. Y también las guerras entre países suceden casi lo mismo, ¿no? Misma empresa está vendiendo a los unos a los otros. Arman a las dos Entonces, bandas, el entonces. negocio no es el bienestar, no es la mejora de la calidad de vida de los pueblos, sino más bien ver cómo saco estos productos nocivos incluso para la vida Y humana, claro, ¿no? o sea, la venta de las armas también es Sí, un por ejemplo, ¿no? problema. Entonces son estas cosas donde la corporación es la que está por encima de los países. Ujú. Ahora resulta que esto se decanta, interviene también Lo ideológico, ¿no? en los procesos de comunicación, en la construcción de la ideología, como tú lo Ujú. señalas, ¿no? Y aquí viene una palabrita muy, muy interesante, el algoritmo, el famoso algoritmo que ya no solo es una herramienta matemática, sino que ahora desde los estudios sociológicos, políticos, se ha convertido más bien en una especie de Dios, de un árbitro que mide y que construye la realidad social. Es decir, si esta radio no está en el algoritmo, o sea, ¿para qué estás produciendo radio, no? Si esta radio no está enviando su señal a 100.000 personas, es como que te hacen a un lado, ¿no? Pero esta realidad del algoritmo, que en realidad solo es una receta matemática de Ujú. procesamiento de datos, o sea, debería ser. Pero usados a conveniencia, ¿no? De Sí, los sectores pero de ahora es dominación. como un editor, un jefe editor automatizado. O sea, una cosa digital ahí perdida entre los números que va diciendo qué va y qué no va. Por ejemplo, en el Facebook vemos
descaradamente esto, dice, aquí están las respuestas, las más destacadas. Ujú. ¿Y quién está midiendo eso sino una forma digital, no? Yo como sé que lo que me has respondido a lo que yo he escrito es lo más destacado y qué es lo no destacado. Es decir, a ti te están, como decir, midiendo el porte, Ujú. están viendo cuál es tu perfil y ellos empiezan a través del algoritmo a suponer, a destacar que tú prefieres unas Tienes un cosas interés, ¿no? y no otras. Mm. Entonces, van produciéndose algunos fenómenos a veces acertados, pero también a veces sesgados. Además, por ejemplo, la red X, cuyo propietario es Elon Musk, y que vemos que tiene intereses conectados con Donald Trump, Mm, mm. hace que la guerra entre Estados Unidos e Irán sea sesgada. Ujú. O sea, parece que fuera cosa del algoritmo, pero en realidad es un algoritmo manipulado, digamos, Ujú. donde se nota que los buenos maravillosos son. Es que el algoritmo no es una cuestión imparcial de que te está ayudando a que tú busques una información válida para ti, sino que está como pensando de que ese es lo que tú vas a consumir y se aprovecha de eso. Por ejemplo, yo busco en las redes sociales algo específico. Por ejemplo, estaba buscando becas yo en, en otros Claro, países y me sale becas de Rusia, 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 de Rusia, todo, todo, todo de todo, todo Rusia. claro, es tal vez porque te está como adivinando, te está midiendo que tú sigues un, Sí, un ¿cómo? Pero, modelo ujú, ideológico que tal vez se ujú, sintoniza con Rusia o con China o con los ujú. bloques. Ahora, resulta que estas simplificaciones de las cosas también las ayuda el algoritmo. Es curioso cómo nosotros tenemos más información sobre países lejanos, pero que pertenecen a lo que se llama la cultura occidental, que información de países hermanos. A veces no sabemos qué Mm, está sucediendo en Bolivia, qué está en sucediendo Perú. en Paraguay. O Ujú. sea, nos parecen unos países lejanísimos, como que si fueran del sur de Asia, algo así. Y son países hermanos que están muy, muy cerca, ¿no? A veces no sabemos mucho qué pasa con Colombia, qué pasa con Brasil, qué pasa con el Perú. O nos enteramos solo de las cosas malas también, Entonces siempre es como que nos empujan la mirada hacia Estados Unidos, sí, hacia el occidente. hacia Inglaterra, ¿no? Las dos grandes potencias que simbolizan el occidente, pero este es occidente Que colonizador. Donald Trump está en todo, está en todo. Así esa foto, abres el celular y sale la foto de él en las noticias automáticamente, sea de los medios progresistas o medios un poco afines a la Claro, pero la idea es o estar en y escena, en privados, ¿no? escenario, que tú mires hacia allá y dando como un sesgo hacia ese lado de las realidades, ¿no? Pero no te dejan mirar a tus pares, a tus países Eso sí. hermanos, a tus países con quienes podrías hacer equipo y hacer frente tal vez a ciertas características Pero es que esa explotadoras, ¿no? información también no existe, no la hacen o si la hacen como que en las redes sociales no es atractiva o no, o el algoritmo impide que veamos eso. Entonces de ahí nace el título De la de esta dictadura intervención. digital. Es una dictadura, termina siendo, deviene en dictadura digital, Sí, porque es un modelo de ejercer el poder que ya no necesitas precisamente la represión, poner presos y así, sino manipular las formas de entender el mundo, las ujú, percepciones que tiene el del mundo, ¿no? ujú. Pero en realidad es un control y una vigilancia de las actividades que tú haces. Si es que estas actividades que tú realizas no son convenientes para un modelo, para un sistema, tal vez ya no te las ponen tanto, ya no están dentro de las noticias globales, ¿no? Y entonces esto se vale de varios engaños. Por ejemplo, eh, podemos construir de distintas formas. Yo había notado aquí algunas manipulaciones. Por ejemplo, el hackeo cognitivo. El hackeo cognitivo es un ataque a la psicología de masas mediante la tecnología para alterar la percepción de identidad y de la paz nacional. Un ejemplo. Es como una difusión de audios creados con inteligencia artificial imitando voces de autoridades para provocar pánico financiero Qué bestia. o social. Es decir, a los opositores a veces de Ajá, izquierda, ¿no? ajá.
empiezan a ponerles imágenes falsas, como que se estuvieran Como que se saludando con estuviera. narcotraficantes, les Mm, ponen como si estuvieran asambleístas, ¿no? De ujú. oposición, como si estuvieran bailando desnudas junto a narcotraficantes, Qué y bestia. entonces mandan Y así, y después y la gente se la cree que es verdad, hasta que el pueblo empiece a a dudar desmentir, también. ya pasó el tiempo y ya eso Ya se comieron se el cuento. difundió Ujú, como pólvora, como, ujú, como polvo en el viento, la ujú, información, ¿no? ujú, Entonces, esta es una de las estrategias que, como digo, es real, tiene ejemplos, sí, tiene creadores, ujú. generalmente que están en el anonimato, Ostentan, ¿no? Pero ujú, se nota de qué lado están operando. operando, de qué lado están queriendo funcionar y a qué voces quieren callar o tal vez ridiculizar, ¿no? Ponen palabras que no ha dicho este líder comunitario, por ejemplo. Mm, Y entonces así eso se llama hackeo cognitivo. Hay otra expresión que se llama feudalismo digital. ujú, Entonces es otro modelo. ¿Y qué tiene que ver con la relación donde el trabajador es un siervo, casi un esclavo que produce datos y riqueza para una plataforma dueña de este y ahora se llaman territorios digitales, ¿no? Y esto es como decir, repartidores que dependen totalmente de un algoritmo que les asigna tareas sin garantizarles salud ni seguridad social. Es decir, gente que hace como trabajos ayudados de las inteligencias artificiales, de las programas informáticos, ¿no? Pero como son tan puntuales las cosas y el nicho de mercado es tan chiquito, que no les interesa que haya un grupo de trabajadores, digamos, agremiados que pueda luchar por sus derechos, sino que te dicen, a ver, a ti tienes que en Natahuala distribuir este producto y chao. ujú. Y parece que uno fuera un individuo aislado del mundo, trabajando para una empresa que generalmente es una empresa muy grande. Sí, que ni conocemos quiénes son los Entonces, dueños casi. ellos no necesitan casi ni pagar impuestos porque es como un trabajo Ujú, eventual. ujú. Entonces, ¿qué se hace? Hace esto que se pierda como trabajador la estabilidad laboral, ¿no? Y no haya como luchar en grupo por los derechos, porque parece que el uno estuviera por allí, el otro por allá, porque, Cada cual mata a su vaca. claro, entonces estamos Es con que es un la programa. sobrevivencia del sistema también. El sistema está hecho para eso, ¿no? Para que no te juntes por tus derechos y el trabajo por horas empiece como Claro, a exactamente, que no haya y que no luchadores en haya. las calles. Y para Ujú, que no haya luchadores en las calles, precisamente hay otro concepto que se llama burbuja de filtro, que es un aislamiento intelectual provocado por los algoritmos que ocultan información relevante e incomoda al usuario. Es decir, tú aunque grites, aunque llores, aunque digan, vea, esto es injusto, con pruebas, con datos, con hechos, te van a crear un círculo como para cuestionarte el o algoritmo bloquearte va a decir solo a estas personas, a tus pares, solo a tus compañeros de la te va a radio llegar esa les va a llegar información. información. Y tú crees que estás Con difundiendo a todo razón mundo. que no llega. Pero en realidad estos algoritmos lo que crean es una burbujita. Entonces Ujú. estás solo gritando con tus mismos Parece. compañeros, con aquellos que ya saben lo tuyo, Ujú, porque solo a ellos les llega la misma información que por tendencia parecería que son afines. Y los afines somos apenas 20, digamos. ujú. Digamos, en esta parroquia, llegaremos a ser unas 100 personas que estamos sintonizando casi las mismas cosas, ¿no? Ujú. Entonces el algoritmo va a hacer que solo esas 100 personas llegue. Y tú habías creído que es una difusión masiva, así democrática, que llegue a todos. En realidad no, porque estas funciones de Y los programas de difusión de claro, las están hechas como para están hechos limitarte también esa y además información para que tú creas que estás difundiendo libremente, abiertamente a o todos, que les llega a todos, en pero a la realidad gente, alguna gente dice, a mí nunca me llega no eso. les llega, ajá. Dice, ¿y Dice, cómo no, ¿y así? cómo así? Habrían hecho el concurso, habrían hecho la minga, Ujú, habrían hecho el partido de ni sé qué. Por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol y como no sintonizo, el algoritmo ya no me ya no manda te manda noticias de nada. fútbol. Aunque estén pasando en mi barrio, aunque estén sobrepasando y estén hablando encima de mi casa y al lado y a la vuelta y todo, no me va a salir nada. Entonces, esa es la burbuja de filtro, que es otra estrategia de manipulación, parte de esta dictadura digital, ¿no? Que decide Los gustos, aparentemente por ujú, números, por algoritmos, por ujú. matemática, por aritmética, por estadística, cuando en realidad obedecen a sistemas calculados, a sistemas ideológicos.
Entonces, por eso se llama dictadura. Hay otro que se llama el ghosting algorítmico, que es la desaparición de convocatorias y mensajes de organizaciones sociales de los feeds de noticias sin aviso previo. O sea, de repente, el ghosting es eso, ¿no? Cuando de repente alguien ya no te contesta y desaparece todo. Dice, ¿y qué pasó? Asimismo, como esa relación de ghosting, hay en personas que no asomó más, o sea, se resintió y ni siquiera sabes si está enojado o se fue de viaje, no sabes nada. El ghosting. Asimismo hay el ghosting algorítmico, que de repente te desaparecen noticias que te iban a interesar a ti, ¿no? Hay una huelga Que es pendiente, difícil encontrarlas otra vez. una huelga en la fábrica aquí cercana que tú podrías ayudar, que tú podrías hacer eco, darles voz, pero de repente te cierran los canales informativos y es como, para ti es como que si no estuviera pasando, porque no tienes modo de enterarte de esas cosas. Qué Entonces eso bestia, también es difícil, ¿no? Por ejemplo, qué eso le perverso, sucede al oye, Frente todo esto. Unitario de Trabajadores o a la Ajá, CONAIE, ¿no? De ujú. repente desaparecen noticias de la CONAIE y tú dices que no están haciendo nada. Parece que como que hubieran bajado el perfil, ¿no? Como que ya no Pero están estuvieran. haciendo cosas Y siguen haciendo cosas. Otras organizaciones de indígenas, de trabajadores, de comuneros, de juntas de agua, siguen ambientalistas. Sí. trabajando, pero el algoritmo te está aislando. Ese es el ghosting algorítmico, ¿no? Ujú, Otra es la desposesión digital, ujú. o sea, te quitan las posesiones, una pérdida de soberanía sobre la propia voz pública ante los términos y condiciones de corporaciones extranjeras. Es decir, ya no puedes hablar de esos temas, ya no puedes hablar de que el pueblo tiene hambre, ya no puedes hablar de que el desempleo ha subido, ya no puedes hablar de que hay No, eh, pues es lo que menos el del sistema mineras. tiene que Ya, enterarse de que entonces, hay esos problemas y si existe esa posibilidad de hacerlo en el algoritmo, de anularlo, claro, entonces pues bien, como gracias. político, como comunicador, como líder comunitario, te dicen, a ver, yo no te voy a ayudar, yo no voy a ser tu auspiciante, yo no te voy a comprar si es que hablas de este tema, si es que hablas de este Mm. tema y de este tema. Y yo te voy a decir los temas que debes hablar. Tienes que hablar de que la leche en polvo es lo mejor. Claro, es como lo del mural. La gente dice, no, es que mejor que haya murales de flores y de algo agradable ahí. Dicen, ya no, que se visibilice el paro indígena. Yo dije, Exactamente. ¿qué? O sea, ¿y para qué hacen murales para recordar algo negativo? Yo así que, Entonces, por ejemplo, eso es un claro ejemplo de desposesión física. sí, Están borrando los símbolos que hablan de, de nuestra memoria. ujú, En el caso del partidero Acotacachi, ¿no? Donde sí, borraron los murales sí, sí, tan expresivos y que hablaban de... del homenaje a todo Claro, esto, entonces, esta como a lucha alguien le social. incomoda, llega una empresa, justo, aquí se habla ya no de soberanía, ya no de territorio, ya no de políticos, ¿no? Sino que parece una empresa. Y cuando las empresas es como, uy, es que ellos no se meten en políticas, Mm, es solamente una empresa. Y es la empresa, se llama Panavial, que cogió los rodillos, mandó a unos 3 empleados y los y borró. borró. Y esto deviene en una expresión Ujú, política clarísima. totalmente. Entonces, no nos podemos hacer los ciegos de que las empresas no tienen política, Más bien no pobrecitos. Ellos solo participan. venden, solo ofrecen servicios. No, es que todos tenemos Están ideología, más involucrados que los mucho que más involucrados, sino que mismo creen que están parecería haciendo que política. son los políticos, parecería que solo es el gobierno el que se encarga de la gestión política, Ujú, cuando en realidad son los poderes económicos, son ujú. los poderes, o sea, Los que concretos, reales, mandan los que tienen los medios de producción, los que generan información, generan los cambios, generan los productos e y los inciden en servicios el algoritmo también. e inciden y hacen que los algoritmos se comporten de una u otra manera, pero ya bien manipulada, ¿no? Sí, camuflados también. Interesante el Entonces, por tema. ejemplo, hay otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la dictadura de lo digital, Ujú. que es la economía de la indignación, pero ya desde el mundo digital. Entonces es un diseño algorítmico que prioriza el odio y la violencia, enterrando las propuestas de diálogo, soluciones profundas. Por ejemplo, la viralización masiva de videos de linchamientos o crímenes que opacan las noticias sobre reformas laborales justas. Ujú. Es decir, siempre eh, Como pescan la marginar, ¿no? naturaleza humana del miedo, del susto, del odio y nos amarran a noticias amarillistas. Todo Ujú, es que ni sé qué, violencia, se volcó una camioneta, ni ujú. sé qué, se entraron unos ladrones asaltantes. No sé. O sea, sí puede ser.
Eso O existen, sea, eso son hay que reales, ¿no? ponerlas. Pero Pero la cantidad del pastel de las noticias es como 90%, 98% estas noticias amarillas en descrédito a las noticias que realmente construyen el país, ¿no? ujú. Es decir, logros laborales, la construcción de un nuevo puente, el mercado tiene nuevas plazas de trabajo, varias cosas. Se está construyendo una carretera adoquinada de ni sé dónde a ni sé dónde. O sea, las noticias que nos dan señales de que se pueden construir cosas, las opacan. ¿Por qué? Porque tienen que mantener la autoestima del pueblo baja. O sea, es como que, ay, somos subdesarrollados, pobrecitos, entonces por eso solo sucede la delincuencia, solo flores. ¿Y para qué hacen esto? Y también una cosa es que se conforma la gente. O sea, porque sí está bien que hay el problema, pero la gente con el algoritmo se conforma. Es como, ya, Diosito lo quiso así, o así tiene que pasar. ¿Ustedes para qué piden tanto al Estado? Entonces también hace su trabajo para Claro, la es como, somos gente, los así pobres que nos como tocó no ser puedes pobres hacer en esta nada. vida. Ya no, sí, Sí, como entonces son, predestinados ya. cuando llegamos a eso es que han sido eficientes Sí, estos mundos de han la bajado manipulación digital de la los brazos. información, ¿no? Y como ahora todo es digital, pues parecería que el mundo en realidad ya no tiene esperanza. Y cuando hay muchas cosas que se están haciendo en el día a día, los agricultores, los campesinos, los trabajadores tienen unas luchas que también han tenido logros, ¿no? O Ujú. sea, programas incluso digitales que nos ayudan a mejorar nuestra economía, nuestras finanzas. Los logros son estos, pues, o sea, estos son las luchas de años, no es porque le concesiona y le da el poder, porque sí. Por ejemplo, que haya medios de comunicación comunitarios de señal abierta ha sido una lucha de años. Claro, y de frente y Medios, de frente y de frente. claro, y estamos aquí. A pesar de la gente que hasta hoy quieren que los medios digitales, los medios comunitarios Ujú. desaparezcan, ¿no? No, pues ahora ya abiertamente, ya que sí. Y es por esto, porque hay gente interesada en manipular el algoritmo y tal vez los medios comunitarios se desplazan por un margen, o sea, tangencialmente a lo que dicta el Muy algoritmo. marginal. Imagínate que a ti te dijera, no sé, la empresa Nestlé, ya no tienes que hablar de eso y no tienes que hablar de los Para judíos pautarte. y si no, te quito el financiamiento, o sea, te Claro. quito tu sueldo, te Sí, quito, sí, te coacciona. ya no tienes para comer y ni dar para tu familia. Ujú, Entonces tú dices, ya lo piensas en serio, ¿no? Porque es una inversión grande tener una radio, una claro. televisión Ujú. comunitaria o privada, ¿no? Entonces tienes estas influencias, estos sesgos. Y como ahora todo se manipula y se controla desde el mundo digital, es más fácil monitorear si es que estás haciendo lo que se te ordena. Y si es que quieres hacerte la libre, la independiente, ni sé Nada qué. que ver, ahí te Nada que cogen ver. del Por eso cuello y así. hay radios clarísimas que están a favor de un político y en contra de otro Claro, político. y otra cosa es que también dentro del espectro de la comunicación es que la gente piensa que está siendo libre la comunicación y replica de los medios de comunicación de hegemónicos y dice, Claro. yo soy alternativo y nada que ver. No, pues, o sea, parecería, porque es lindo, Porque la ¿no? gente piensa que lo digital es como lo alternativo, pero no, al Ah, no. final replica toda la Además información son de él. palabras bonitas, ¿no? Así, Sí, palabras vendedoras de marketing sí. vendedor, ¿no? Así. Somos la alternativa, la radio de la Ajá. juventud, la La radio de radio la del... libertad. ¡Guau! Uno dice, sí, quiero sintonizar eso. Cuando en realidad, de fondo, hay otras razones implicadas y que de la posiblemente, dictadura ahí están claro. presentes que a veces uno no se da cuenta, O ¿no? si no, hay otra Ingenuamente. actitud que también sale de esta dictadura de los algoritmos, ¿no? Ujú. Que es como el consenso manufacturado. O sea, es un invento que parecería consenso. O sea, aparentemente es Ahí masivo el estamos apoyo. todos de acuerdo. Apoyo masivo a las medidas impopulares incluso. Dices, wow, qué Qué chévere bien que haya alzado el que 10. subió la harina, el Ustedes son pan. los únicos revoltosos. Claro, o sea, ustedes no entienden nada, ¿por qué están luchando en contra de que suban los precios? Y parece que la gente estuviera diciendo, wow, qué chévere, por fin subieron los precios del azúcar, de la sal, de la harina, de los huevos, de la leche. Ujú, Entonces, no te cabe. Y es porque también se está generando un aparato interesantísimo ujú, de algoritmos de esta dictadura, ¿no? O sea, de repente llegan oleadas de likes ujú. a la subida de los precios. A una noticia que Dice, dices, ¿cómo? ¿por qué Así le ponen likes sorprendente. si eso debes poner algún meme de odio, de estar en contra, ¿no?
¿Qué son los bots, no? Al final de toda esta granja de Entonces son bots. comentarios positivos, pero son automatizados, efectivamente lo que dices los bots, Ujú, los trolls que se les llama, ¿no? ujú. Y de repente, por ejemplo, hacen recortes presupuestarios en la educación o en la salud. Y asoman estos bots. Es que la incompetencia, estos médicos que Y dejaron así hace años, vagos, estaba mal. Ajá. estos No querían ir se a trabajar organizan para ir a jugar 40 en vez de como que fuera ujú, la culpa de los de los trabajadores. trabajadores que se esfuerzan por sacar adelante el hospital. Y de repente incluso apoyados por la Ujú, mismísima ministra de Salud o ujú. vicepresidenta. Viene a decir, Qué bestia, qué usted perverso. dice qué. Y eso ayuda a que las granjas de trolls Ujú. ayuden a manipular el algoritmo y el mismo algoritmo hace que parezca un consenso. Sí, porque O sea, dice, lo fabrican, son de fábrica, son de laboratorio estos consensos, ¿no? De sí, repente asoman likes y tú dices, vamos, presidente, sigue ¿por qué? adelante. Yo, ¿cómo? Toda la gente dice, no, eso es una granja de Claro. trolos. Otro recurso es el secuestro de narrativas. Ujú. Y dices, ¿cómo van a secuestrar lo que digo? Ni es que, Sí, no, sí, se se apropian de nuestros apropian de una causa lenguajes. social Sí, legítima por parte de estructuras como de lo poder. libertario. O sea, Claro, se supone la que lo libertad es lo obvio, libertario ¿no? es un concepto de la izquierda o al menos de estas luchas sociales. Y ahora resulta que la ultraderecha está utilizando La como libertad, la partido libertad. libertario. Entonces, Ah, ya da miedo usar la palabra libertad porque parece que así como, has sí, cambiado así de como bando parece que fueses parece de que mi fueras ley. de Milei, de Febres Cordero, de... Sí, así como. Yo Dices, ya no uso esa palabra y justo sí, entonces, esta obra se llama La libertad que no llega. claro. Entonces es así, ese es Ok. el secuestro de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el discurso ambientalista absorbido por partidos tradicionales para desviar la atención de sus vínculos mineros. Entonces parece que hasta las mineras fueran ambientalistas, ¿no? Las corporaciones La internacionales parece que fueran. responsabilidad social. Sí, o sea, uno dice, ¡ay, qué lindo! ¡Wow! Pero cuando escarbas un poquito, ni siquiera mucho, ¿no? No es que quieres ser un experto. Raspas un poquito y te das cuenta que de responsabilidad social no hay nada más que le han desplazado a la comunidad. Ujú. Asimismo, otra Militarizada la estrategia comunidad. para que no opine o compran a sus líderes. Claro, y Eso pasó. dividen adentro de la población y la comunidad. Claro, por ejemplo, y esto es antiguo, no es que solo en el mundo Sí, digital. sí, Por sí. ejemplo, a los caciques que antes eran como los líderes de nuestros pueblos, de aquí, de Ujú. Caranqui, de Cayambe, de Estaban en Otavalo, contra de la colonia también. estaban en contra y de repente los españoles vieron que Hay lo que más fácil había que comprarlos. comprarles o Ujú. amenazarles, ¿no? Si no me recibes este dinero, te voy a matar y se acabó. Entonces de repente los caciques se volvieron gente comprometida con Afines. el Ujú. rey de España, Sí, la reina Alcino. sí. Entonces se dan la vuelta a las cosas y de repente el cacique ya no representaba al apoyo popular, sino representaba A los a los intereses intereses coloniales, ¿no? colonialistas. Y Ujú. eso pasa hasta ahora, por eso Eso se pasa llama hasta ahora, hermano, eso no ha secuestro de cambiado. narrativa. Claro, Qué entonces monstruoso, ¿no? de A veces repente estas nuestros cosas líderes, irrelevantes parece que aparentemente lo ajá, ideológico, lo comunicacional, todo esto seguiría siendo parece como, que es inocente, ¿no? Así como, no, no. claro, Los entonces radicales son los de izquierda y no los de la derecha, y los de la derecha sí son, son, pero no lo dicen. claro, Bueno, entonces ese es tenaz los escondites, esta ¿no? conversación. Y asimismo tenemos, por ejemplo, cámara de eco, donde el algoritmo elimina cualquier voz disidente, creando la ilusión de un consenso totalitario. O sea, te hacen a un lado si es que hablas de otras cosas. Muy bien, Carlos, qué gusto, pues siempre es un placer conversar contigo y esperamos que estos contenidos, pues, es para eso hacemos la comunicación, para que la gente pueda Claro, tener estar estos un poco elementos, alerta, ¿no? porque Así no es como tan despiertos. inocente Ujú. ni los Y tan medios. ingenuo esto, Ajá, porque responden a intereses comerciales, económicos. corporativos. Ujú. Todo es Entonces, business hay que al estar final de atentos a todo. eso y que no nos hagan esto, ¿no? Que nos Ujú, silencien las voces de la gente que busca la mejoría de la calidad social, de la ujú. calidad de vida de nuestros pueblos, más que la calidad de vida de la familia que ya sabemos, ¿no? Que ahora ya vemos y después de esta entrevista vamos a estar hablando de cómo se ha acumulado la riqueza en estos últimos tiempos en pocas manos. Claro, la polarización es parte Ujú, de esto, el algoritmo genera esto. ujú. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Nos volvemos a encontrar la próxima Muchas semana. Muy gracias. amable.